IAG gana un 21% menos por Irán y recorta al 0% su previsión de crecimiento. La matriz de British Airways e Iberia, que antes de la guerra en Oriente Próximo preveía elevar su oferta un 3% en 2026, mantiene sus compromisos de dividendo y recompra de acciones, y espera cumplir su meta de rentabilidad pese a la incertidumbre. IAG redujo su beneficio en el primer semestre un 21%, hasta los 1.033 millones de euros, como consecuencia del encarecimiento del precio del queroseno, derivado a su vez de la guerra de Irán. Este sobrecoste, de 433 millones, se ha repercutido en un 60% sobre las tarifas y medidas de ahorro, y el resto irá a costa de las ganancias. El holding hispano-británico parece aguantar el tipo algo mejor que otros grupos que han presentado resultados, como Ryanair y Air France KLM. En este nuevo contexto, IAG mantiene sus inversiones y los planes a largo plazo de sus aerolíneas. Los ingresos de IAG, de 16.064 millones de euros, subieron un 1%, a la vez que su beneficio de explotación antes de atípicos se situó en 1.757 millones, un 6,4% menos. La rentabilidad de sus operaciones antes de excepcionales se redujo del 11,8% al 10,9%, pero el grupo dirigido por Luis Gallego confía en terminar el ejercicio dentro de su objetivo de entre el 12% y el 15%, que es la meta prevista en su plan estratégico. El grupo comenta que el control disciplinado de los costes ha mitigado parcialmente el impacto de una subida significativa del precio del combustible, y espera cumplir el compromiso con sus accionistas en forma de dividendo y recompra de acciones. IAG ha ejecutado recompras de acciones por 800 millones sobre los 1.500 millones de euros previstos del plan actual, e informará en la presentación de resultados del próximo trimestre sobre el dividendo a cuenta de 2026. Estamos bien posicionados para hacer frente a estas adversidades a corto plazo gracias a una cartera diversificada de marcas de primer nivel en mercados grandes y atractivos, márgenes líderes en el sector, un importante flujo de caja libre, un balance sólido y una remuneración atractiva al accionista, ha subrayado Gallego. Pese a todo, vamos a tener uno de los mayores márgenes de la industria, ha abundado. El queroseno sigue siendo un factor determinante. El grupo, que afirma que no prevé problemas de ningún tipo con el suministro, tiene coberturas para el 74% del combustible en el trimestre actual y del 65% para el último del año, aunque estas ya son notablemente más caras que antes del bloqueo del estrecho de Hormuz. En un contexto de volatilidad sobre los precios del petróleo, IAG ha reducido en 400 millones el impacto del alza del combustible. En el primer trimestre habló de 2.000 millones de sobrecoste anual, con fecha del pasado 27 de julio, de manera que la factura total por este concepto, que oscila casi que de forma diaria, se sitúa ahora en 8.600 millones de euros, frente a los 9.000 millones que se calculaban al cierre del primer trimestre. ERE de Iberia. Otro de los motivos que explica el descenso del beneficio de IAG es un atípico por la provisión de 114 millones de euros vinculada al expediente de regulación de empleo, ERE, de Iberia, por el que la dirección de la aerolínea y los sindicatos pactaron el pasado 30 de marzo la salida de 996 empleados. No es un recorte de plantilla como tal, sino bajas para renovar el perfil de la plantilla. El holding movió a 57,9 millones de pasajeros entre enero y junio, un 0,2% más que el año pasado, pese a recortar su oferta un 0,1%, lo que se ha traducido en aviones más llenos, van al 85%. Los tres mercados donde el grupo ha elevado más su capacidad en el primer semestre son Asia-Pacífico, que tiene un peso pequeño dentro del grupo, con el 4,7% de la oferta, Latinoamérica y el interno, España y Reino Unido. El Atlántico Norte sigue siendo la joya de la corona, impulsada por la oferta premium y los viajes de negocios. Competencia dentro de Europa. La fortaleza de los mercados de largo radio contrasta con una mayor competencia en las conexiones intraeuropeas, lo que se traduce en una menor posibilidad de repercutir en los billetes el alza del precio del combustible. Iberia redujo su oferta, debido a trabajos de mantenimiento relacionados con los motores, y Vueling también recortó algunas rutas de corto radio. Seguiremos evaluando la capacidad para los meses de invierno con el fin de garantizar la rentabilidad, expone IAG. Pese a la incertidumbre, IAG espera que la demanda de viajes se mantenga fuerte, tal y como ha ocurrido durante la reciente volatilidad y a lo largo de un periodo prolongado de varios años.
De hecho, las reservas de las diferentes aerolíneas están en el 57% para el segundo semestre y los ingresos se sitúan en consonancia con los del año anterior, ha destacado el grupo en la documentación remitida a la CNMV. Oferta estancada. Otra de las consecuencias de la guerra de Irán es que el grupo no crecerá este año y mantendrá su capacidad, oferta, estable respecto de la de 2025, cuando antes de la guerra calculaba aumentarla en un 3%. Según Gallego, el 60% de ese cambio se debe a la operativa que se ha extraído de Oriente Próximo y que no se ha podido reprogramar en otras rutas, un 20% por la competencia al alza en Europa y el otro 20% restante, por el repliegue en América del Norte de Level y Aer Lingus, que el crecimiento de Iberia no ha compensado. IAG realizará inversiones por 3.400 millones de euros y finalmente recibirá 16 aviones, uno menos respecto a la última cifra de la que informó. Entre ellos, figuran los nuevos A321XLR para Iberia y Aer Lingus, así como el primer Boeing 737 para Vueling, que comenzará así la renovación anunciada de su flota, que pasará completamente de Airbus al fabricante norteamericano en los próximos años. Gallego ha recordado que IAG está, al margen, de la guerra de OPAS para comprar EasyJet, pero que el grupo analiza las posibles oportunidades que se puedan derivar de esa operación y de otras que puedan surgir en la industria por la debilidad de algunas aerolíneas que no pasan por buenos momentos.